Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 22. La vez pasada hemos estado viendo esto, es algo muy hermoso en cuanto hacia donde el Señor nos está llevando ahora. Estamos viendo que el servicio al Señor, la palabra nos va perfeccionando para que hagamos un mejor servicio al Señor, y un servicio más excelente es un servicio con sacrificio. El servicio con sacrificio, es el servicio, hermano, que agrada a Dios y lleva gloria para su nombre. El libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por darnos fortaleza, Señor, para poder estar delante de tu presencia, por darnos la fuerza para saltear los obstáculos, Señor, que se han puesto delante de nosotros, para impedirnos que estemos delante de ti. Pero en tu amor y tu misericordia nos confortaste, Señor, y nos diste la salida, y aquí estamos en esta noche para oír tu voz. Habla, Señor, tus siervos oyen, nuestros sentidos se abran y podamos percibir en esta noche lo que el Espíritu hable y diga a la iglesia. Dios mío, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros vemos cómo Dios nos está llevando para que presentemos un mejor servicio. Entonces nos va guiando, nos va llevando para que nosotros, hermano, podamos llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nosotros dijimos que esas obras que Dios preparó de antemano no son para que la haga el hombre viejo, porque Dios no tiene nada con el hombre viejo, sino que dice que lo mató. Juntamente, hermano, fue crucificado, muerto, sepultado con Cristo, para que nosotros vivamos otra vida, no la vieja vida del hombre natural, hermano, sino una vida nueva, la vida espiritual que el Señor a nosotros nos ha dado. Y las obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ella, hemos estado viendo que justamente tienen que ver con esa vida, con la vida que nosotros hemos recibido del Señor. Nosotros hemos leído en esta noche este pasaje tan hermoso del libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, donde el apóstol Pablo, hermano, abre los sentidos de sus oyentes para que ellos se den cuenta de lo que son, que en su vida hubo un cambio de identidad, que no son más lo que eran, sino que por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús, de haberlo recibido a Jesús como su Salvador, en ello hubo un cambio de identidad. Es decir, y hubo una traslación, fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Al ser trasladado al reino de su amado Hijo, hermano Jesucristo, entonces hubo un cambio de identidad. Antes, hermano, eran hijos de ira, como todos los demás, pero ahora, a causa de la gracia de Dios, pasaron a ser hijos de Dios. Mire qué diferencia. De hijos de ira a hijos de Dios por su gran amor con que el Señor, hermano, nos ha amado. Entonces, el apóstol Pablo en este verso 22 del capítulo 6, entonces él habla de lo que Cristo hizo, le habla a los oyentes de lo que Cristo hizo, cómo es que ahora ellos habían sido libertados del pecado y dice, hechos siervos de Dios. Así que fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Entonces nosotros dijimos que ese como fin la vida eterna no está hablando de la vida que la miramos allá lejos, sí, un día la vida eterna, no. La Biblia dice bien clarito, hermano, que la vida eterna nosotros, lo que hemos creído, la hemos recibido cuando recibimos a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida es la que tiene? Justamente, hermano, la vida que estaba en el Señor, en Cristo Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 4, está escrito, en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nosotros miramos. Así que Dios hizo en nosotros una transformación, hizo un cambio. De pecador nos llevó a ser, hermano, hombre justo mediante el sacrificio, la muerte, hermano, y resurrección de Cristo. Nos dio un cambio de identidad de pecadores a justos, hermano, nos dio un cambio de identidad de pecadores a siervos de Dios. La Biblia dice, habéis sido hechos siervos de Dios. Entonces, ese cambio de identidad en nosotros, a causa de la palabra de Dios que nosotros recibimos, la palabra ingerida que va llenando nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, ella va produciendo en lo que hemos creído un cambio de conducta. La conducta del hombre cambia cuando cambia sus pensamientos. Cuando cambia los pensamientos el hombre y permite que los pensamientos de Dios, que la palabra de Dios llene su mente, llene su corazón, entonces la palabra produce en él un cambio de conducta. Por eso el apóstol Pablo dice que al haber sido nosotros, hermano, hechos, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces ahora dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto es la santificación y como fin dice la vida eterna. Entonces la vida eterna nosotros ya la poseemos. Entonces, ¿qué significa como fin la vida eterna? Justamente está hablando que como fin la manifestación de esta vida gloriosa que nosotros hemos recibido. Porque esta vida que nosotros hemos recibido, la vida de Cristo, la vida del cielo dentro de nosotros, tiene manifestaciones gloriosas. Y esta vida va ligada, hermano, con lo moral, la moralidad de Dios, y va ligada con la santidad de Dios. Por eso dice, así, habiendo sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, la santificación es el camino para la manifestación de esta vida. Si no hay santificación, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la manifestación del hombre viejo, hermano, en actitudes, en manera, en forma, y nunca se va a ver, hermano, la vida de Cristo expresada en obra en nosotros. Entonces, ¿a dónde nos lleva el camino de la santificación? Nos lleva a la manifestación de esta vida. Entonces, la santificación es tan importante para la vida del creyente porque mediante la santificación, hermano, se alcanza el desarrollo de la vida espiritual. Nosotros vivimos en una oportunidad. ¿Qué es santificación? Santificación tiene que ver con santo. ¿Qué es santo? Santo significa apartado para Dios. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, nos apartó, nos separó para Él. Somos de Él. Pagó un precio. El precio fue pagado. Nosotros le pertenecemos. Nuestra vida, de lo que hemos creído, le pertenece a Cristo. ¿Cuántos piensan así? Bueno, ese es el pensamiento de todo lo que hemos creído. Nuestra vida le pertenece a Cristo porque Él pagó un precio. Entonces, ¿qué hizo? Nos compró. No solamente nos compró, nos lavó, nos limpió, nos santificó, hermano, nos predestinó con un fin y un propósito que ahora, en este tiempo, en el tiempo de nuestra carne, debe ser manifestado. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Manifestar su gloria entre lo que hemos creído. Los apóstoles dijeron, vimos su gloria, gloria como la del unigénito,
Entonces, ¿qué es lo que vieron en Cristo Jesús? No solamente vieron que hacía señales, prodigios y milagros, sino que vieron la forma de vivir, la vida que manifestaba, que los hombres naturales no podían manifestarla. Sin embargo, la Biblia dice, como hemos leído en San Juan capítulo 1, verso 4, en él, en Cristo, estaba la vida. ¿Qué vida era la que estaba en Cristo? La vida eterna. La vida que tiene un principio para nosotros, pero que no tiene fin. Es decir, es eterna, no finaliza, no termina. La vida eterna, eso es lo que nosotros hemos recibido, la vida eterna. Y esta vida dice que es luz. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué esta vida es la luz de los hombres? Porque esta vida, la manifestación de esta vida, tiene obras que son en oposición de las obras del hombre natural. El hombre natural odia, aborrece, y el hombre espiritual en esta vida, si su enemigo tiene hambre, le da de comer, si tiene sed, le da de beber. ¿Ve que es lo opuesto? Es todo lo opuesto. En la vida del hombre natural, hermano, si puede el hombre natural robar, sacar, quitar algo que no es de él, hermano, si lo puede hacer, estira la mano y lo quita. Pero en esta vida espiritual, hermano, nadie toma lo que no es suyo. Entonces es una vida opuesta, y la manifestación de esta vida es luz. Es decir, hermano, el hombre honrado a la par de, por ejemplo, un ladrón, queda manifiesto el ladrón que es malo. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere robar. Entonces, si todos roban, están todos de acuerdo. Pero si hay uno que dice, no, a mí no me metan en esas cosas, ese que dice, no me metan en esas cosas, porque la vida de Cristo está dentro de él, está dando testimonio de las malas obras que tienen ellos. Entonces, lo que nosotros hemos recibido es una vida. Y la forma de que esta vida que nosotros hemos recibido se manifieste es mediante la santificación. ¿Qué es santificación? Santificación tiene que ver con santo. ¿Qué significa santo? Santo, apartado, separado para Dios. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que ahora, mediante la santificación, nosotros mostremos la vida. Porque si no hay santificación, ¿cómo van a poder ver la vida de Cristo en usted? ¿Cómo va a poder manifestarse la vida si no nos santificamos? Santificarse, hermano, es separarse, es apartarse de todo camino malo, de todas acciones malas, de todas actitudes que van en contra de la sana doctrina de la separación. Entonces, esa separación nos lleva a nosotros a manifestar la vida del Señor. ¿Cómo estaba en Cristo? Entonces de él dice, en él estaba la vida. Ahora yo pregunto, ¿y en nosotros? El que tiene al Hijo tiene la vida. En él estaba la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Así que la vida era la luz de los hombres. La manifestación de esta vida en rectitud, en acciones correctas, hermano, en caminos rectos, sin falsear ni a la mano derecha ni a la mano izquierda, ilumina a todos aquellos que van torcidos y desviados en esta vida. ¿Para qué los ilumina? Justamente para que se den cuenta que sus obras son malas y que vengan a la rectitud del Señor. Cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 8, verso 12, dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la verdad de Dios, las palabras de esta vida a nosotros nos va enderezando. ¿Por qué no, hermano, no andará en tinieblas? Porque ya descubrimos, hermano, que no somos de las tinieblas, que nuestro reino no es de este mundo, que nosotros no estamos más bajo la acción del maligno, sino que ahora, hermano, habiendo sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Siervos y siervas del Señor. Por eso es que nosotros que seguimos al Señor
dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Por eso, ¿qué tiene que ver las obras del hombre viejo, de la vida vieja que teníamos, con esta vida que nosotros, hermanos, hemos recibido? Sería muy triste haber recibido esta vida para vivirla y que nosotros sigamos viviendo en la vieja vida, en los viejos pensamientos, en malicia, en maldad, en palabras torpes, en malas palabras, en acciones malas, en caminos torcidos, hermano, en fornicación, en adulterio, en mentira, en engaño, en lascivia y en todas esas cosas que no pertenecen a la vida que a nosotros nos fue dada. Sería triste que nosotros sigamos ese camino, porque ese no es el camino que Dios nos marcó. Cristo es el camino, la palabra de Dios es el camino, la dirección del Espíritu en la iglesia, ese es el camino que Dios nos mostró, el camino de la santificación, la separación de las obras malas para introducirse en el camino de esta vida para que se exprese en nosotros la vida eterna. Entonces, que la vida eterna no sea solamente tengo la vida eterna, sino que se vea la vida eterna en su vida por sus palabras, sus hechos, sus caminos. Porque el que le sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 19, dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice. Así que los hombres amaron más la tiniebla. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo manifestando la vida del cielo, la correcta manera, hermano, de andar, de vivir, de servir a Dios, entonces todos los torcidos estaban en desacuerdo con Él. ¿Por qué? Porque la rectitud de Él mostraba cuán desviados estaban de la verdad de Dios. Entonces, en lugar de acercarse para aprender, para recibir, para comprender cuál es la perfecta voluntad para ellos, decidieron alejarse, apartarse, separarse de aquel que era la vida. Separarse de la vida. Qué tremendo, hermano. Como, hermano, aquello que hemos estado viendo, que decía en el Antiguo Testamento, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí que los bendije, a mí que los conforté, a mí que los sané, que los curé. Me dejaron a mí que le daba lo necesario, que los confortaba, los mantenía. Me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar cisternas rotas que no detienen el agua. Es decir, para ir en pos de sus propios pensamientos, poniendo sus pensamientos primero antes que los pensamientos de Dios. Sin embargo, nosotros miramos que aquel que tenía la vida no tenía sus pensamientos antes que los pensamientos de Dios, sino que tenía los pensamientos de Dios primero. Por eso decía, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Entonces ahí nosotros vemos a los que le siguen. ¿En qué andan? El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que dicen los que le siguen al Señor? Que ellos van como está escrito en la palabra de Dios. Si Dios dice que esto no, no. Si Dios dice que esto sí, sí. En la voluntad del Señor están caminando. ¿Por qué? Porque siguen a Jesús. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces nosotros venimos a la iglesia un día, entramos en el Evangelio, recibimos a Jesús como nuestro Salvador y empezaron a verse nuestras obras malas. Pero no era que nos teníamos que ir, no es que nosotros tenemos que dejar la iglesia, hermano, porque tenemos obras malas, no, sino que tenemos que permanecer en la iglesia y son las obras malas que se tienen que ir, no usted.
No, nosotros no somos los que nos tenemos que ir, sino que tenemos que confiar, esperar en el Señor, hermanos, rogando y orando. Y Dios, que hace todas las cosas, confortará nuestra vida espiritual para que venzamos aquellas cosas que ahora nos vencen. Por eso dijimos en una oportunidad, hoy nos venció, ayer nos venció, mañana tal vez nos venza, pero pasado tenemos la esperanza y la fe que lo vamos a vencer, y pasado vamos a ponerle el pie encima y vamos a ir camino a la perfección. Porque queremos, lo anhelamos, lo deseamos. Es el camino justamente de la santificación. Entonces nosotros no amamos las tinieblas, amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Entonces nosotros miramos. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, miramos lo que Dios ha hecho con nosotros. Habiendo sido nosotros siervos del pecado, Pablo dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos hizo sus siervos. Y dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Jesús dice, hermano, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si la vida eterna está metida dentro de nosotros, en nuestros corazones, entonces Dios nos puso también por luz. Nos puso por luz para que los hombres vean a Dios en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro conversar, en nuestro actuar, en nuestra correcta y justa manera de vivir. Para que los hombres puedan ver a Dios en nosotros. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14, nosotros leemos que dice Jesús así de nosotros, de sus discípulos, de los que creyeron. Vosotros sois la luz del mundo. Escuche bien. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, ¿quiénes? Los que creyeron, los que recibieron a Cristo como su Salvador, los que tienen a Cristo en su corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tiene la vida, entonces la luz de Dios está en usted. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, miramos, hermano, este pasaje tan hermoso. Dice, nadie enciende una lámpara y la esconde, la pone debajo de la cama, sino que dice que la pone arriba, en el candelero, para que alumbre, para que alumbre a todo lo que están en la casa. Entonces, esta vida que nosotros recibimos, el primer lugar donde tiene que iluminar es nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso la necesidad, hermano, de la santificación, porque la santificación nos lleva, hermano, a separarnos de nuestros sentimientos, sentimientos de enojo, sentimientos de ira, sentimientos de odio, sentimientos de rencilla. Esta luz donde primero se tiene que ver, hermano, es en su casa. Cuando no tenía Cristo, era conocido como la casa de los líos, la casa donde siempre gritaban, donde siempre se peleaban. Escucha, ahí le tiró un jarrón, escucha, ahí le tiró un plato, escucha, siempre fue así. Pero cuando entra Cristo en el corazón, la vida entra adentro. Entonces ahora debe de iluminar primero en su casa. Entonces la necesidad de mostrar esta vida primero en su casa.
Nosotros vamos a la palabra de Dios y hay, hermano, una orden para los maridos. Marido, amad a vuestras mujeres. Es una orden, es un mandamiento del Señor, que usted tiene que amar a su mujer. Eso es lo que el Señor dice. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, de la misma forma, los maridos deben de amar. Y cuando se ama, no se trata bruscamente. Cuando se ama, no se es grosero. Cuando se ama, no se es, hermano, como una lija áspero. Cuando se ama, se cuida. Entonces, cuando se ama, puesto que la vida y el amor de Dios fue derramado dentro de su corazón, entonces se acaban los hogares de conflicto. Ya no se escucha más grito, ni pelea, ni disensión, porque ahora está iluminando la lámpara en su casa. Entonces nosotros miramos, dice así: nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, sino que la pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Quiere decir, mire, dónde tiene que empezar a iluminar. Cuando esta luz empieza a iluminar, los primeros que dan testimonio de esta vida son los de la casa. Mi papá cambió, no sabe lo que era antes, pero ahora no sabe qué amoroso que es tierno. Mi mamá cambió, mi esposa cambió, mi esposo cambió. ¿Por qué? No sabe lo que era antes, pero ahora lo tierno, lo suave, lo amante, lo hermoso que es. Vale la pena tener un hombre así, una mujer así, vale la pena. ¿Por qué? Porque la vida se está manifestando. ¿Dónde primero? En su casa, en la casa. Por eso dice, y alumbra a todos. Quiere decir que todos reconocen que en la cabeza del hogar está la vida de Cristo metido dentro de su corazón. Y todos reconocen que en la mujer de la cabeza de su casa está la vida, porque Cristo está metido dentro de su corazón. Y todos reconocen que en sus hijos está metido la vida, porque Cristo está metido dentro de su corazón. Entonces los hijos son obedientes a sus padres porque la vida los lleva a obedecer. Los padres son obedientes, hermano, a Dios, hermano, corrigiendo a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor y enseñándole el camino recto. Es decir, la lámpara está encendida y está puesta arriba del candelero. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra todo lo que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que el primer testimonio es adentro, y luego dice a los hombres. Así alumbre, dice... Así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Quiere decir que el primer lugar de iluminar es el hogar. Y después sale esa luz para afuera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros miramos, así que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Así que el apóstol Pablo dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, hermano, la vida eterna. Entonces cuando hablamos de santificación hablamos de conducta. La conducta, por eso decimos la necesidad de que la palabra de Dios habite, hermano, en plenitud. La palabra de Dios, hermano, sea abundante en nuestro corazón, porque cuando la palabra abunda, entonces se manifiesta en buenas obras. Y andamos con la conducta que debemos de andar como hijos de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 5, verso 8, encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
En otro tiempo éramos tinieblas. Cuando Cristo no estaba dentro de nuestro corazón, íbamos en pos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. El diablo, hermano, el príncipe de este mundo nos llevaba. Pero ahora hemos cambiado de amo. Hemos sido trasladados de un reino a otro. Ya no está más las tinieblas, sino que la luz de la vida brilla en nosotros. Por eso Pablo dice, andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, mire el valor que tiene la santificación. Entonces, la santificación nos va separando del mal carácter. La santificación nos va separando de las palabras torpes. La santificación nos va acercando más a Dios, más del Señor, menos de la manifestación del hombre natural, más de Cristo, menos del mundo, más del Espíritu Santo, menos, hermano, de los sentimientos humanos que tanto mal causan, hermano, en las congregaciones. Más del Señor, hermano, y menos de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para usted. Nosotros conocemos el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Bien, pero Dios tiene un plan, hermano, para con usted, hermano, para que alcance. ¿Y por qué debe alcanzar la imagen de Cristo? Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 37, verso 47, dice lo siguiente. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, mire el propósito de Dios para con usted. Te he puesto para luz de los gentiles. Entonces, ¿qué puso dentro de nosotros la vida? Entonces, ¿para qué, hermano, nos puso? Para que los hombres vean la luz de la vida dentro de nosotros y glorifiquen a Dios. Te he puesto para luz de los gentiles, y eso tiene un fin, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así que por luz, y no solo por luz, sino que nos puso para salvación hasta lo último de la tierra. Mire si no tenemos trabajo por hacer. Mire si no tenemos, hermano, obra que hacer y que llevar adelante. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 13, verso 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día, la venida del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Entonces le está diciendo, el Señor ya viene pronto, la noche ya está muy avanzada, ya está muy cerca el día. Entonces da el consejo, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no somos de las tinieblas, somos del día. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Entonces, ¿a quién le dice esto? A los suyos, a los que creyeron, a sus discípulos, a los que anhelan y desean seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, y con esto ya terminamos, capítulo 5, verso 5 en adelante, escuche bien lo que el apóstol dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Porque todos vosotros, escuche bien, no se escapa ninguno, porque todos recibieron a Cristo como su Salvador y todos tienen la vida, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. Así que, hermano amado, para meditar, somos llamados a manifestar la vida. La vida de Cristo está en nosotros. El camino para la manifestación de esta vida es la santificación. Piense, medite y deje que el Espíritu de Dios le vaya llevando. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por habernos hecho siervos de Dios. Nos libertaste del pecado, nos hiciste siervos de Dios y nos diste, Señor, por fruto la santificación, para que la vida eterna que nos diste sea manifestada y expresada en obra. Gracias, Señor, pues esta vida es luz delante de los hombres. Gracias, Señor, por ponernos por luz del mundo. Gracias, Señor, por aconsejarnos, iluminarnos, que andemos como hijos de luz. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos que desechemos las obras de las tinieblas, porque todos nosotros somos hijos de luz y del día. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.